Bueno, yo voy a presentar pues una parte, digamos, hablando más sobre el tema de la epilepsia en el lóbulo frontal y la epilepsia en el lóbulo temporal. Digamos que bueno, pues ambas epilepsias son de tipo focal, es decir, pues que se concentran, digamos, en una sola parte, en una parte específica del cerebro y comprende, digamos, básicamente las descargas eléctricas inusuales, ¿cierto? En las redes neuronales de, pues lo que sería el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. El lóbulo frontal, pues involucra, digamos, funciones como, por ejemplo, el control motor, por ejemplo, también la planificación, la toma de decisiones, la regulación de la conducta y, bueno, digamos que em, tiene como característica, digamos que las ataques, ¿cierto? Los ataques epilépticos, digamos que son breves, pero pues son muy intensos, ¿sí? También son frecuentes, o sea, pues de pronto se puede presentar más de una vez al día, digamos dos, tres veces, cuatro veces. Y pues digamos que esto obviamente conlleva a unas desregulaciones motoras importantes. ¿M? Em, digamos pues como ya lo había mencionado, estas descargas eléctricas eh, digamos que desregulan, ¿cierto? Bueno, alteran temporalmente la organización funcional de circuitos, como por ejemplo los motores, los premotores, los prefrontales y también hablando de los cingulados, ¿no? Que pues esto provoca, bueno, produce comportamientos involuntarios, movimientos también muy agresivos y posturas pues inadecuadas que pueden, por ejemplo, llegar a lesionar a la persona que padece esta situación, ¿no? Digamos que bueno, hablando también de la epilepsia en el lóbulo temporal, encontramos que también es un tipo de epilepsia focal en donde pues también se ven alteradas, ¿cierto? Algunas estructuras por descargas eléctricas inusuales en donde especialmente se ven afectadas, por ejemplo, pues lo que tiene que ver con la amígdala, lo que tiene que ver con el hipocampo, la corteza temporomedial, ¿cierto? Y pues lo que conlleva a alterar también funciones como, por ejemplo, la memoria, las emociones o la integración de todos los sentidos. Por eso, pues es tan importante analizar esta situación. Digamos que este tipo de epilepsia es bastante densa, es bastante importante porque involucra todo lo que tiene que ver con el sistema límbico. Es decir, pues lo que acabo de mencionar, como la regulación emocional, los procesos de memoria, experiencias sensoriales internas, también altera, pues, por ejemplo, la percepción del entorno y la percepción de uno mismo. ¿M? Digamos, esto lo que produce, por ejemplo, pues puede ser el miedo repentino, ¿sí? Que de la nada, pues, como que surgen estos ataques de pánico. También surgen alteraciones de la conciencia, también involucrar ese tipo de cosas. Mm, también genera, digamos, ciertos movimientos automáticos. O sea, me hago referencia, pues, por ejemplo, a movimientos constantes, ¿sí? Que se vuelven repetitivos. ¿M? Y pues digamos que también surgen varias alteraciones de la memoria, como ya lo había mencionado. Em, pues sí, lo que les mencionaba, digamos, epilepsia focal, pues quiere decir que se concentra en un solo punto, ya sea, pues, por ejemplo, en la amígdala, ya sea, por ejemplo, en cuestiones de lo que es afectando, pues, el proceso de memoria, etcétera. Bueno, en cuanto a las alteraciones neurológicas de la epilepsia del lóbulo frontal y temporal, encontramos, pues, que digamos, pues yo resalté como cuatro alteraciones que están relacionadas con la epilepsia del lóbulo frontal y del temporal, en las cuales pues encontramos, por ejemplo, que bueno, o sea, digamos, estas epilepsias, o sea, bueno, cabe resaltar que estas epilepsias pueden presentarse tanto como una consecuencia como un tipo de DSA, o sea, de daño cerebral adquirido.
por pues varias lesiones estructurales, ¿no? Y pues bueno, hablando ya más específicamente pues de los traumatismos cráneoencefálicos del TCE, podemos encontrar que eh, pues estos generan focos epiti- ep- epilo- epileptogénicos, bueno, focos epilépticos, bueno, para decirlo como de una manera más sencilla, focos epilépticos en los lóbulos frontales y los temporales. También encontramos algunos accidentes cerebrovasculares, ya sean de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, en donde, pues, bueno, se producen cicatrices y estos daños neuronales pueden desencadenar, por ejemplo, una crisis epiléptica. También tenemos los tumores cerebrales, em, que pues estos alteran las redes neuronales frontales y temporales, bueno, o temporales, pues dependiendo del caso, y pues se presentan como por ejemplo los astrocitomas o los gliomas. Em, Tenemos pues también como tal las infecciones en el sistema nervioso, pues ya hablando de sistema nervioso central, perdón, ya hablando de la epilepsia en el lóbulo temporal, la cual se puede presentar como meningitis, como encefalitis, y pues estas generan bastante inflamación en esa zona y daño cortical que eh, pueden producir también un ataque epiléptico. Bueno, también digamos que tenemos algunas alteraciones neurológicas específicas que se presentan allí, como lo son, pues bueno, hablando pues ya específicamente de la epilepsia en el lóbulo frontal, tenemos que pues esto afecta obviamente las redes motoras, las redes premotoras y las redes prefrontales. Allí pues surgen características como por ejemplo pues no sé, digamos crisis motoras breves con movimientos bruscos, como lo mencionaba, em, que pues no solo obviamente dañan a la persona, bueno, al paciente o al individuo, sino dañan a las demás personas que intenten pues no sé cómo socorrerlo o algo así. Tenemos también las alteraciones conductuales, por ejemplo, lo que son agitaciones, lo que son gestos involuntarios, esto también se puede producir. Mm, Tenemos también, digamos, alteraciones, pues como lo mencionaba anteriormente, tenemos alteraciones pues en la alteraciones, perdón, en la planificación y, y ya. Bueno, hablando también de la epilepsia en el lóbulo temporal, pues como ya lo mencionaba, afecta más que todo al hipocampo, a la amígdala, corteza temporal medial. Y pues digamos que esto puede producir algunas alteraciones, como lo que son el déjà vu o algunas alteraciones sensoriales, como lo son el déjà vu, por ejemplo. También alteraciones de la conciencia. Durante esta crisis, digamos que la persona sufra en un momento determinado la crisis y esta persona pues se desoriente, no sepa dónde está, no sepa con quién está, perdón, no sepa con quién está. Entonces pues esto también puede afectar sus procesos de conciencia. También tenemos que esto afecta la memoria episódica, lo que es la memoria episódica, lo que es la consolidación, también afecta a esto. Surgen también cambios emocionales, por ejemplo, lo que les mencionaba del miedo o ansiedad repentina, también puede producirse. Y pues digamos que pueden también involucrar algunos temas de, digamos, unas reacciones afectivas muy, muy intensas, como por ejemplo, bueno, no sé, un descontrol en la fuerza, puede producir eso también. Y pues también tenemos los daños cerebrales secundarios al daño cerebral adquirido inicial. ¿M? Hablando pues específicamente de la epilepsia del lóbulo frontal, encontramos que algunos daños secundarios que se pueden presentar son, por ejemplo, que un paciente con TCE, ¿cierto? Frontal, obviamente.
Puede desarrollar cicatrices corticales, lo que les mencionaba antes de las cicatrices que se generan. Y esto puede generar nuevos focos epilépticos, ¿sí? O sea, no, o sea, inicialmente solo se producen, digamos, un foco epiléptico, pero puede generar más. Incrementando, pues obviamente em, la crisis como tal, y incrementando esto. Eh, También tenemos algunas alteraciones progresivas, digamos, de las redes ejecutivas, lo que les hablaba, pues, durante la actividad epiléptica, pues ya que, bueno, se presenta de manera constante, entonces esto puede obviamente alterar redes ejecutivas y funcionales de la persona. En cuanto al lóbulo temporal, pues encontramos que, por ejemplo, un paciente con ACV en el lóbulo temporal eh, puede evolucionar hacia, por ejemplo, una esclerosis hipocampal secundaria, aumentando, obviamente, el riesgo de la crisis, ¿sí? El riesgo y la situación de la crisis, porque ya pues no va a ser tan fácil de afrontar. También, pues digamos que las crisis constantes, continuas y repetitivas pueden generar em, perdón, se me fue la palabra, una neurodegeneración en el hipocampo y en la amígdala, ¿m? Agravando o alterando o afectando lo que son, por ejemplo, los procesos de memoria y los procesos de la regulación emocional. Em, bueno, tenemos también, hablando ya sobre, bueno, digamos que, haciendo como un caso, o sea, extendiéndome un poco en este tema, quisiera pues mencionar como un TCE, un traumatismo cráneoencefálico, puede generar una epilepsia del lóbulo frontal o temporal, em, pues digamos que centrándome como en este ejemplo, ¿no? Entonces, pues digamos que en sí el traumatismo no genera la epilepsia, sino que la epilepsia se produce pues a medida que va pasando el tiempo con daños en el tejido cerebral y pues en todas estas redes neuronales, ¿no? Digamos, ocurre el traumatismo, ya sea por un golpe, ya sea por una caída, ya sea por un accidente pues de tránsito o de cualquier tipo. Y bueno, allí los lóbulos temporales y los frontales son los más afectados. ¿Por qué? Pues porque quedan en esta zona y en esta zona. Y digamos que al momento del impacto chocan directamente contra el cráneo. Pues digamos, si cuando se presentan movimientos bruscos, pues chocan directamente contra el cráneo, lo que pues produce una lesión, ¿no? Digamos que después de lo que sería el traumatismo cráneoencefálico, pueden aparecer, por ejemplo, contusiones, pueden aparecer microhemorragias, puede aparecer inflamación del tejido, obviamente, y algunas cicatrices neuronales, lo que llamamos gliosis. Y pues obviamente todas estas alteraciones en conjunto alteran el funcionamiento normal de las neuronas. Mm, ok, después de esto, la zona afectada, ¿cierto? La zona afectada, pues digamos que se vuelve hipersensible, ¿sí? Digamos que, pues, si poniéndolo en un tono así, se vuelve hipersensible, por lo que se genera un foco epiléptico, ¿sí? Ese foco epiléptico involucra lo que ya les había mencionado, lo de las descargas eléctricas inusuales, y pues esto se puede presentar, digamos, como más bien puedes desencadenar varias crisis, ¿no? A lo largo pues del día y etcétera. Eh, con el tiempo, pues obviamente, digamos que con el tiempo estas descargas logran organizarse después de meses o años, después del trauma, después del traumatismo, pueden aparecer crisis. Digamos que esto se llama específicamente epilepsia postraumática, lo que significa, pues, digamos, bueno, lo que se representa más bien como un tipo de daño cerebral adquirido. Y bueno, digamos, poniendo un ejemplo, pues, ya específicamente del lóbulo temporal,
Digamos que una persona sufre un golpe muy fuerte en la cabeza, esto lesiona parte del hipocampo, lo que genera pues una cicatrización y lo que genera la hipersensibilidad. Y después de esos años pues puede producir, por ejemplo, lo que les contaba de eh, que se genera, por ejemplo, el miedo intenso, ¿sí? Así, pues diciéndolo en palabras coloquiales, un miedo intenso pues de la nada, ¿no? Así, sin explicación, pues. También tenemos lo que en el lóbulo frontal, pues un ejemplo sería, pues digamos que, bueno, listo, entonces tras un accidente, después de un accidente, hay una contusión en la parte frontal, contusión en la parte frontal, y esta zona queda inflamada, después cicatriza, pero se vuelve inestable. Después de unos meses, pues pueden aparecer obviamente crisis motoras, eh, afectando, pues, por ejemplo, lo que les comentaba también de los movimientos bruscos, de los movimientos, eh, digamos que con una fuerza desenfrenada, por así decirlo. También extendiéndome un poco en este tema, quisiera también recalcar, digamos que algunas localizaciones en los focos, localizaciones de los focos, perdón, epilépticos, hablando pues más específicamente de la parte frontal, del lóbulo frontal, podemos encontrar, digamos, que se afecta la corteza motora primaria, em, digamos que pues obviamente esta genera crisis motoras con movimientos bruscos involuntarios. También tenemos la corteza premotora y suplementaria que produce los movimientos complejos, por ejemplo, correr, por ejemplo, saltar. ¿M? Tenemos la corteza orbitofrontal, mm, que esta puede generar, por ejemplo, emociones abruptas, es decir, pues emociones como muy intensas y conductas impulsivas también. Y la corteza cingulada anterior, creo que lo mencioné antes y si no, pues lo voy a mencionar más adelante, que son crisis como, por ejemplo, de gritos o, por ejemplo, no sé, digamos al momento de reírse la persona, pues se ríe como de una manera muy excesiva, muy desenfrenada. Hablando pues ya más de la parte del lóbulo temporal, podemos encontrar el hipocampo, bueno, el hipocampo, la amígdala, el hipocampo, la amígdala, la corteza temporolateral y la corteza parahipocampal. Ya, parahipocampal. En el hipocampo, pues obviamente encontramos los problemas de memoria, ¿cierto? En la amígdala encontramos los problemas emocionales, como son el miedo, digamos la angustia, un modo de alerta constante. En la corteza temporolateral encontramos, por ejemplo, lo que son síntomas auditivos, sensoriales o incluso ilusiones en cuanto a las alteraciones perceptivas. Mm, y en la corteza parahipocampal encontramos más que todo como eh, también, pues, digamos, unos cambios perceptivos, digamos, la persona al momento de percibir, es que suena redundante, pero bueno, la persona al momento de percibir eh, percibe distintas cosas, ¿sí? Percibe distintas cosas. Digamos que haciendo un recuento, ¿cierto? En la epilepsia frontal, los focos están centrados en las zonas motoras y en el control conductual. Y en la epilepsia temporal, los focos están centrados más que todo en las zonas emocionales y en las zonas de memoria. También pues hablando ya un poco sobre las afecciones neuropsicológicas, podemos encontrar que se afecta en cuanto al lóbulo frontal, perdón, en cuanto al lóbulo frontal, encontramos que las funciones ejecutivas son alteradas, es decir, la planificación, la toma de decisiones, etcétera. También la atención se ve afectada. Digamos que el paciente presenta dificultades para mantener su concentración y mantenerse en un solo foco atencional, ¿sí? Entonces, digamos, se dispersa mucho.
También tenemos la conducta y la motivación, digamos que la persona se vuelve muy impulsiva, apática, lo que son, tenemos las praxias, ¿cierto? Que pues involucra más que todo como la dificultad en ejecutar movimientos organizados, digamos, em, bueno, sí, movimientos organizados, o sea, digamos, no es como muy concreto cuando se mueve, sino pues que no logra hacerlo de una manera adecuada. Y tenemos también el lenguaje, por supuesto, en el área prefrontal izquierda, eh, con problemas, por ejemplo, como lo son la fluidez verbal. ¿M? En cuanto al lóbulo temporal, encontramos alteraciones en la memoria episódica, como ya lo había mencionado. Esto involucra, pues, más que todo como fallos o impedimentos para consolidar o recuperar recuerdos, más que todo involucrado, pues, a lo que tiene que ver con el hipocampo. También involucra áreas del lenguaje como, digamos, dificultades para la comprensión, lo que sería, por ejemplo, el área de Wernicke, que se trata más de la comprensión del lenguaje. Tenemos también para que presenta afectaciones, perdón, en reconocer objetos, reconocer sonidos, reconocer rostros, ¿cierto? Y obviamente una desregulación emocional, hablando pues de lo que es la amígdala y la corteza límbica, que pues como lo mencionaba, pues problemas de ansiedad, de problemas de estrés, etcétera. Digamos que ya concretando un poco estas alteraciones, podemos observar, digamos, afasias, podemos observar agnosias, que pues como lo mencionaba, es la dificultad para identificar estímulos que pues previamente son conocidos. Em, Tenemos también lo que es la amnesia episódica, hablando un poco más del hipocampo, de lo que es la memoria. Em, También tenemos la impulsividad y las conductas desorganizadas. Esto más que todo pues involucrado al frontal. También alteraciones en lo que es la atención. Entonces dificultades pues por ejemplo lo que les decía para tener una atención focalizada bueno, en lo que queremos observar. Por otro lado, tenemos la bioquímica cerebral, que, bueno, hablando de esto, pues digamos que básicamente los neurotransmisores principales que están implicados en estos procesos serían el glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio que se aumenta mucho, mucho, mucho en cada crisis epiléptica. Eh, También tenemos GABA, que es más que todo inhibitorio y em, disminuye como, bueno, disminuye su rendimiento, ¿sí? Digamos que falla normalmente, em, digamos que esta falla normalmente, perdón, frena la actividad neuronal. ¿M? Tenemos lo que es también la dopamina. La dopamina es importante también porque, pues, digamos que aumenta en las áreas frontales, más que todo, en las áreas frontales, y influye, pues, en los cambios conductuales o en la impulsividad que anteriormente lo mencionaba. Y tenemos la serotonina, que también es importante porque pues esta disminuye en cada em, crisis epiléptica. Digamos que algunos cambios a nivel neuronal sería, digamos, la neuroinflamación, perdón, que pues al momento de presentarse, por ejemplo, crisis constantes, crisis repetitivas, se activa la microglia, lo que involucra el aumento em, de la inflamación como tal. Bueno, ya digamos hablando un poco de la neurorehabilitación, encontramos que digamos que una estrategia desde la neuropsicología involucra, digamos que la intervención cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? La intervención cognitiva me refiero a que
haya un entrenamiento constante, la atención sostenida y la atención selectiva. Esto para estimular un poco lo que es el área frontal y una rehabilitación de la memoria episódica y la rehabilitación semántica, de la memoria semántica, perdón, que involucra más pues lo que es el temporal. ¿Sí? Em, También pues digamos pueden involucrarse algunos programas para mejorar las funciones ejecutivas, como lo son pues por ejemplo la planeación, ¿sí? Para poder ayudar ahí con ese tipo de cosas. Em, digamos que este proceso pues inicia cuando con la valoración, ¿cierto? Del área de neuropsicología para identificar si hay déficit de atención, de memoria, de funciones ejecutivas, de regulación emocional y de conducta. Entonces, digamos que a partir de esto, de esta evaluación, la intervención neuropsicológica implementa programas de estimulación dirigidas a mejorar la inhibición, la planificación y la toma de decisiones, que involucra más que todo lo que es el frontal, ¿m? Así como ejercicios de rehabilitación de la memoria para la memoria episódica y para la memoria semántica. También involucrando los procesos emocionales, ¿sí? Esto va más allá, más ligado al lóbulo temporal. Asimismo, contamos también con psicólogos clínicos, los cuales ayudan a intervenir en el manejo como tal de lo que es la atención, de lo que es las regulaciones emocionales. em, También perdón por esa pausa, también encontramos que pues el psicólogo clínico ayuda a la ansiedad, a la depresión y a los cambios de personalidad, ¿sí? Digamos que esto empleando técnicas de terapia cognitivo-conductual. eh, y pues bueno, también encontramos que la terapia ocupacional influye mucho pues en las rutinas de autonomía, de adaptación, hablando pues de, digamos, la población de los niños y adolescentes pues en la adaptación escolar y hablando de los adultos en la adaptación laboral y pues obviamente cómo se desenvuelven socialmente. Em, También encontramos la fisioterapeuta, bueno, el área de fisioterapia, que pues está más que todo se encarga de las alteraciones motoras y de coordinación que se producen gracias a las crisis epilépticas, ¿sí? Entonces, pues obviamente necesitan estimulación para que no haya alguna clase de atrofia muscular, por así decirlo. Mm, y pues obviamente todo esto se complementa con la participación de neurología, que a su vez, pues digamos que supervisa, ¿no? Todo, coordina todo para que, pues digamos que este foco epiléptico disminuya. Mm, también digamos que, bueno, terapia ocupacional, fisioterapia. Ah, bueno, también es importante el trabajador social, ya que pues, digamos, ayuda también a las redes de apoyo, eso no lo mencioné, a las redes de apoyo y a los recursos a los que la persona se puede dirigir, ¿sí? Digamos, no sé, algún contacto de emergencia o alguna persona o algún centro de salud que pueda colaborarlo con esta situación. Muchas gracias por la atención. Creo que me extendí un poco, pero bueno, gracias.